El llanto angustioso de la pequeña niña resonaba por los pasillos fríos del hospital, cada sollozo era una aguja de desesperación que parecía perforar los corazones de todos los que la escuchaban. Sus ojos grandes y llenos de súplica se volvían hacia la doctora María mientras ella imploraba: «No quiero ir con él, por favor no dejes que me lleve». Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Al lado, el padrastro, un hombre de mirada furtiva y sombría, esperaba impaciente. María, en la unidad pediátrica, nunca había presenciado una súplica tan cargada de angustia. Su intuición le gritaba que algo terrible estaba sucediendo. «Quiero quedarme aquí, no quiero irme con él», continuaba la niña, su voz rebosando desesperación. Se aferraba a la doctora María como si su vida dependiera de ello, sus ojos suplicando protección contra una amenaza invisible pero aterradora. Sintiendo la urgencia en la voz de la niña, María decidió actuar con discreción. Siguió al padrastro y a la niña hasta su casa. Cuando llegó al lugar, lo que encontró la dejó aterrorizada. María era una presencia constante y reconfortante en la agitada unidad pediátrica de un gran hospital público, reconocida por su dedicación incansable y profunda empatía hacia los pequeños pacientes. Frecuentemente cedía su turno de 9 horas para atender emergencias y ofrecer consuelo. Sus mañanas comenzaban en los cuartos de los niños internados, evaluando su progreso, ajustando tratamientos, revisando exámenes y coordinando las altas. Mantenía una amistad sólida con el Dr. Esteban, director del Departamento de Pediatría y renombrado especialista en neumopatías congénitas. Cuando no estaba realizando cirugías, Esteban se dedicaba a la investigación en su campo. A pesar de las agendas ocupadas de ambos, siempre encontraban momentos para ponerse al día, ya sea en almuerzos rápidos en los restaurantes cercanos o durante las pausas para el café. Esteban admiraba a María desde los tiempos de la universidad, cuando fue su profesor. Ambos compartían una gran pasión por la pediatría, aunque sus agendas raramente permitían encuentros fuera del hospital. María, el próximo mes habrá una conferencia sobre neumopatías congénitas, anunció Esteban un día, alentándola a participar. Eso es fantástico, intentaré ajustar mi agenda para asistir, respondió ella, animada por la oportunidad. Sí, la concienciación sobre las neumopatías en niños es crucial. Muchos necesitan cirugías que lamentablemente no se realizan debido a la falta de diagnósticos adecuados, comentó Esteban, su tono cargado de preocupación. Haré lo posible por asistir. Espero que todo salga bien aquí en el hospital durante mi ausencia, asintió María. No te preocupes, movilizaremos al equipo. Aunque no todos puedan ir, es esencial que pediatras y neumólogos comprendan la importancia de este evento. Pero tú especialmente necesitas ir. Esto es fundamental para tu especialización, aseguró Esteban, retirándose para continuar con sus actividades. María se despidió de él con entusiasmo, ansiosa por ampliar sus conocimientos. Apasionada por el estudio de las neumopatías, dedicaba sus momentos libres a la lectura de artículos sobre el tema. Este hábito, cultivado desde la infancia, surgió cuando su madre, una reconocida neumóloga, compartía con ella enseñanzas sobre el cuerpo humano, especialmente sobre los pulmones. Al final de otro largo día, mientras se preparaba para dejar el hospital, la doctora María se cruzó con la doctora Elena, quien estaba iniciando su turno nocturno. Elena, una colega pragmática, solía decirle: «Te involucras demasiado, María. Los niños tienen padres para cuidar de ellos». Pero María no podía ser solo una médica distante. Inspirada por la empatía que aprendió de su madre, creía firmemente que una conexión genuina con sus pequeños pacientes era una parte esencial del cuidado. Elena, todos tienen su propia manera de ser, independientemente de la profesión. ¿No estoy infringiendo ninguna regla del hospital, de que tienes miedo?», confrontó María a su colega, que parecía siempre tener algo crítico que decir. «¿Miedo? Por favor, María. Voy a trabajar y, afortunadamente, no necesito cruzarme contigo en los pasillos hoy», replicó Elena, frunciendo el ceño con disgusto y saliendo rápidamente, evitando escuchar más. Los encuentros diarios entre la doctora María y Elena en los pasillos del hospital se convertían en confrontaciones inevitables.
Elena nunca perdía la oportunidad de lanzar palabras afiladas. Al principio, estas agresiones afectaban profundamente a María, llevándola a las lágrimas y haciéndola cuestionar si debía continuar en el hospital donde la hostilidad parecía insoportable. Constantemente se preguntaba el motivo de tanta implicancia. Fue entonces cuando una enfermera veterana, que había visto muchas historias desarrollarse en el hospital, le confió a María la verdadera razón detrás del comportamiento de Elena: pura envidia. La simpatía natural de María y el afecto que todos le tenían eclipsaban a Elena. Esta revelación cambió la perspectiva de María. A partir de entonces, cuando Elena se acercaba con sus comentarios venenosos, María elegía no reaccionar, preservando su energía y evitando desgastes en discusiones alimentadas por la envidia. En una ocasión, María desahogó sobre la situación con su amigo y jefe, el doctor Esteban. Él corroboró la percepción de la enfermera, explicando que la popularidad de María, especialmente su carisma con los niños, hacía que Elena se sintiera desvalorizada. Los niños veían a María como su médica favorita, lo que llevaba a Elena a cuestionar el valor de su propio trabajo como pediatra. Reflexionando sobre su involucramiento emocional, María se sumergió en pensamientos hasta el final de su jornada. Respiró hondo antes de volver a casa, ponderando sobre el aspecto más agotador de su rutina. María llegó a la conclusión de que no era el cansancio físico el mayor desafío, sino el agotamiento mental de ser un vínculo entre los niños y sus familias, especialmente al dar malas noticias. Debido a su empatía, María se involucraba profundamente con cada uno de sus pacientes, lo que hacía la carga emocional aún más pesada. Al llegar a casa tras un día extenuante de trabajo, María encontró a su padre, Ricardo, cómodamente sentado en el sofá, leyendo su Biblia como lo hacía todas las noches. La casa olía a comida casera. Ricardo esperaba a su hija todos los días para cenar, siempre insistiendo en preparar la comida él mismo porque adoraba cocinar. Después de la comida, María se acomodaba en el sofá para compartir con su padre los acontecimientos del día. «¿Adivina qué, papá?», dijo María alegremente, como si Ricardo ya supiera lo que iba a decir. «¿Qué hizo hoy la doctora Elena?», rió él, anticipando la conversación. «Todos los días encuentra algo para criticarme. Eso ya no es novedad. Hoy el doctor Esteban anunció que habrá una conferencia sobre neumopatías congénitas». «Estoy muy emocionada», comentó María con entusiasmo. El padre también se animó, demostrando empatía por la alegría de su hija. Siempre decía que la felicidad de María era la razón de su propia felicidad, y ese pensamiento acompañó a María durante toda la conversación, proporcionándole consuelo antes de irse a dormir. Al día siguiente, en cuanto llegó al hospital, María fue informada de que una niña con un problema pulmonar había sido internada durante la madrugada y había pasado por una cirugía bajo los cuidados del doctor Esteban. Al revisar el expediente de la paciente, María sintió una ola de preocupación. Con el corazón acelerado, se dirigió a la UCI para ver a la niña. En el pasillo, encontró a un hombre con ropas desgastadas y sucias, con una expresión seria y desconfiada, esperando noticias de la pequeña. «Hola, buenos días. Soy la doctora María y a partir de ahora seré responsable de los cuidados de su hija», dijo ella gentilmente, sin recibir respuesta inmediata. Entonces explicó que Carmen, la niña en cuestión, ya estaba mejor pero había pasado por una cirugía y que por eso necesitaría quedarse internada por algunos días. El hombre, revelándose como Javier, el padrastro de Carmen, respondió con voz fría pero preocupación evidente. «Ella solo me tiene a mí, pero necesito trabajar. No puedo quedarme aquí. Tranquilo, ella estará en buenas manos. Nuestro equipo cualificado lo mantendrá informado sobre cualquier cambio en la condición de Carmen», garantizó María. La prisa de Javier parecía extraña, pero ella decidió enfocarse en la salud de Carmen. Tras la salida de Javier, María lanzó una mirada atenta a la niña, notando su delgadez, que parecía contar historias de dificultades. La piel pálida de Carmen transmitía una fragilidad alarmante, poniendo a María en alerta. Carmen estaba acostada, inmóvil, una serenidad extraña en su rostro inexpresivo, probablemente debido al cansancio extremo. Parecía débil, sin señales de inquietud, y su silencio profundo sugería que hasta hablar requeriría un esfuerzo enorme.
Su respiración era difícil, haciendo de cada aliento un esfuerzo visible. ¿Estás bien, querida?, preguntó María, tratando de romper el silencio. Carmen soltó una sonrisa tímida, como si quisiera mostrar que entendía. María la observó por un tiempo, viendo sus ojos cerrarse lentamente, como si sus párpados fueran demasiado pesados. Pronto, la respiración de Carmen se volvió más lenta, indicando que estaba durmiendo profundamente. María se sentía como si estuviera en una escena de una película, donde la víctima tiene la oportunidad de hablar pero el silencio prevalece. Respiró hondo, recordando que aún tenía un largo día por delante. Más tarde, cuando los demás exámenes de Carmen estuvieron listos, María descubrió que, además del problema pulmonar, la niña tenía una condición inmunológica rara que la hacía extremadamente vulnerable a infecciones fúngicas. Esta nueva información aumentó la preocupación de María, quien decidió hablar con el doctor Esteban sobre el comportamiento de Javier y el estado físico de Carmen. En ese momento, le informaron que Javier había vuelto al hospital para ver a Carmen. Inmediatamente, María se dirigió al lugar acompañada por el doctor Esteban. «Buenas tardes, señor Javier», saludó con calma y amabilidad. «¿Cómo está Carmen?», preguntó Javier, mostrando un poco de ansiedad. «Ella se está recuperando bajo el efecto de medicamentos para el dolor, pero uno de los exámenes dio positivo para una condición inmunológica que hace que su recuperación sea más lenta, necesitando observación continua en el hospital». «¿Qué condición?», preguntó Javier, como si fuera una novedad. «Carmen tiene una enfermedad rara que la hace extremadamente vulnerable a infecciones fúngicas», explicó María, notando la prisa de Javier. «No sabía eso, pensé que solo era una bronquitis alérgica». «¿Cuánto tiempo más estará aquí?», dijo él, visiblemente insatisfecho. El doctor Esteban intervino, observando el comportamiento de Javier. «Señor, soy el doctor Esteban. No sabemos exactamente cuánto tiempo deberá permanecer aquí, todo dependerá de su recuperación y de los resultados de los exámenes. Pero puede estar tranquilo, aquí tendrá medicamentos, médicos, enfermeros y terapeutas a disposición. Ahora, doctora María, puede venir a mi oficina». María y el doctor Esteban salieron del cuarto, mientras Javier se quedó con Carmen por unos momentos. Se acercó a la niña y murmuró con firmeza: «Carmen, espero que mejores rápido para que podamos salir de aquí pronto». Después de la salida de Javier, María volvió al cuarto de Carmen, quien parecía triste y asustada. María la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, cuestionándose sobre los misterios alrededor de la vida de la niña. La presencia enigmática de Javier parecía perturbar a Carmen y esto encendió una alarma en la mente de María al percibir esta dinámica preocupante. La tarde se desvanecía y la noche se preparaba para envolver el hospital con su serenidad inquietante. El corazón de María se encogía al imaginar a la dulce Carmen bajo los cuidados de la amarga doctora Elena. Ella ansiaba el amanecer, deseando regresar para seguir de cerca a los pequeños pacientes. A la mañana siguiente, al llegar al hospital, María fue directamente al cuarto de Carmen. La niña parecía aún más frágil bajo la luz fría de la mañana y María sintió una urgencia silenciosa en consolarla. «Hola, princesa, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó María con una sonrisa cálida, intentando inyectar ánimo en su voz. «Estoy un poco cansada», respondió Carmen, su voz susurrando un cansancio profundo mientras sus ojos grandes y tristes se encontraban con los de María. «Es normal sentirse así, querida. Voy a contarte algo especial que hicimos mientras dormías. Dentro de tu pecho, tu pulmón tenía un problema, como un juguete que necesitaba ser arreglado. Pero mientras dormías, lo arreglamos con un poco de magia médica. Ahora tu pulmón se está recuperando y haciéndose más fuerte», dijo María, sonriendo con ternura. «¿Dolió?», preguntó Carmen, su curiosidad mezclada con miedo, sus ojos fijos en la doctora. «No, mi amor. Estabas durmiendo profundamente como una princesita. Pero si sientes algún dolor, avísame, ¿de acuerdo? Tenemos un medicamento mágico que te ayudará a sentirte mejor», aseguró María, tocando levemente la mano de la niña. «¿Voy a quedarme aquí por mucho tiempo?», preguntó Carmen con un aire preocupado,
su pequeño rostro reflejando una vulnerabilidad tocante. Te quedará solo el tiempo necesario para que tu pulmón se recupere completamente. Si colaboras con nosotros, comes bien y me cuentas todo lo que sientes, prometo que saldrás de aquí muy rápido y volverás a casa con tus amiguitos. Bien, hagamos un trato, yo te cuento todos los secretos mágicos del hospital y tú me cuentas cómo te sientes, ¿combinado?, sugirió María, intentando animarla. Está bien, dijo Carmen con una sonrisa tímida, pero pronto su expresión se volvió seria de nuevo. ¿Y Javier? ¿Dónde está él?, preguntó Carmen. María mantuvo la sonrisa y respondió suavemente. Él volverá pronto, pidió que cuidemos de ti mientras está trabajando, dijo ella, guiñando un ojo para transmitir confianza. Durante ese día, María permaneció al lado de Carmen, asegurándose de que la niña comiera lo suficiente a pesar de su apetito reducido por los medicamentos. Con delicadeza, conversaba intentando mantener a Carmen interesada y animada. El cuerpo pequeño de la niña era visiblemente frágil, casi translúcido, con una palidez que resaltaba una red de venas azuladas en sus delicados brazos. Sus ojos, aunque vivos y expresivos, estaban rodeados de sombras que contaban historias de noches mal dormidas y de una lucha constante. El pecho de Carmen subía y bajaba con dificultad, una batalla constante para sus pulmones valientes. Su fragilidad iba más allá de lo físico, haciendo que incluso el acto de alimentarse fuera un desafío. María, observándola en el cuarto compartido, notó que Carmen interactuaba mínimamente con las otras niñas. Ellas jugaban y reían, pero Carmen mantenía la mirada baja, sonriendo tímidamente de vez en cuando, volviendo rápidamente a su silencio. Era una observadora silenciosa, manteniendo una distancia que no pasaba desapercibida para las enfermeras y médicos. Las preguntas sobre su familia eran recibidas con silencios o respuestas vagas, dejando un rastro de misterio. El comportamiento retraído de Carmen intrigaba a María, quien sentía un creciente deseo de entender la vida de la niña fuera del hospital. En un día lluvioso, mientras María finalizaba sus rondas por el hospital, entró en el cuarto de Carmen. La niña estaba acurrucada en la cama, los ojos grandes y asustados fijos en la puerta. Javier había llegado inesperadamente, insistiendo en llevar a Carmen a casa antes de lo previsto. La excitación nerviosa y el miedo en el rostro de Carmen encendieron una ola de preocupación en María. La niña, normalmente tranquila, se transformaba en una niña ansiosa, sus ojos siguiendo cada movimiento del padrastro con una vigilancia angustiante. María se preguntaba, ¿está Carmen sufriendo maltratos o abuso, o será solo paranoia mía? Las sospechas crecían con el comportamiento de Javier, que generaba más preguntas que respuestas. Una breve y tensa conversación ocurrió con Javier, donde los médicos informaron que Carmen necesitaría algunos días más en el hospital. La noticia irritó a Javier, tornando la situación aún más sospechosa. Las colegas de María también notaron el nerviosismo de Carmen durante las visitas de Javier, confirmando las sospechas de María y profundizando su preocupación. Decidida a proteger a Carmen, María intensificó su atención al comportamiento de la niña y de Javier, registrando cualquier pequeño cambio, cualquier señal de incomodidad o miedo que Carmen demostrara. Una tarde, mientras revisaba el expediente de Carmen de los últimos días, María tomó una decisión. Necesitaba garantizar la seguridad de Carmen. La niña no podía volver a una situación potencialmente peligrosa. Determinada, María se dirigió al doctor Esteban para discutir sus preocupaciones. Doctor, necesitamos conversar sobre la paciente Carmen. Algo está muy mal. La presencia del padrastro la deja visiblemente angustiada y temo que pueda estar sufriendo maltratos, comenzó María, su voz cargada de urgencia. El doctor Esteban, ya consciente de las sospechas, escuchó atentamente. Estoy de acuerdo, María. Necesitamos investigar esto con cautela y garantizar que Carmen esté segura. Vamos a contactar a la asistente social y considerar todos los medios para protegerla, respondió él, solidario. A partir de ese momento, María y Esteban se empeñaron en garantizar que Carmen no fuera descuidada, evaluando cuidadosamente su situación. La prioridad era el bienestar de la niña, quien, a pesar de su fragilidad, demostraba una resiliencia que inspiraba a todos a su alrededor.
Horas después, Javier se despidió de Carmen prometiendo volver pronto. Así que él se alejó, Carmen rompió en llanto, su voz embargada revelando un miedo profundo. No quiero irme a casa, doctora. Quiero quedarme aquí contigo, murmuró Carmen, su pequeño cuerpo temblando de angustia. María, siempre lista para ofrecer consuelo, tomó la mano de la niña, sus ojos llenos de comprensión. Carmen, querida, ¿estás segura aquí? ¿Puedes contarme qué está pasando?, dijo María, tratando de calmar a la niña mientras reflexionaba sobre los desafíos evidentes en su extrema delgadez y la reticencia a dejar el hospital. El momento de vulnerabilidad fue interrumpido abruptamente por la entrada de la doctora Elena, cuya presencia casi siempre era sinónimo de desagrado. Había llegado más temprano, lista para lanzar sus comentarios ácidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, su tono cargado de impaciencia. María, anticipando la negatividad de Elena, instintivamente la tomó del brazo y la condujo fuera del cuarto, dejando a Carmen bajo los cuidados de una enfermera que acababa de llegar. Si sigues entrometiéndote en la vida de los pacientes así, hasta el doctor Esteban, que siempre te apoya, terminará dejándote sola, provocó Elena, el sarcasmo nítido en su voz. María, visiblemente irritada, respondió con firmeza. Doctora Elena, si no tienes algo constructivo que hacer, sugiero que ahorres tus comentarios y guardes tus opiniones para ti. Mi prioridad es el bienestar de los pacientes, y la empatía es parte de mi trabajo. Elena lanzó una mirada de desprecio antes de alejarse, murmurando amenazas de represalias. Su envidia hacia María era clara, siempre tratando de crear conflictos con la médica conocida por su cuidado genuino hacia los pacientes. Cuando María regresó al cuarto, encontró a Carmen aún con los ojos llorosos. Sin saber exactamente cómo consolar a la niña, actuó por impulso. ¿Qué tal si damos un paseo por el hospital?, preguntó, intentando iluminar el rostro de Carmen. La sugerencia hizo que los ojos de la niña brillaran. María la acomodó cuidadosamente en una silla de ruedas y, con una sonrisa, la llevó hasta la cafetería del hospital. Allí, eligieron un postre ligero para Carmen, quien sonrió tímidamente en señal de agradecimiento. Compartieron un momento de tranquilidad y conexión. Inspirada por el breve alivio, María sugirió: tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a la heladería que está cerca? Los ojos de Carmen brillaron de entusiasmo. ¿En serio? Me encantaría, exclamó, su voz llena de un entusiasmo que no había visto en días. Claro, querida, vamos, confirmó María. En la heladería, la alegría de Carmen era palpable. La niña eligió helado de fresa, saboreando cada cucharada con un placer que hizo sonreír a María. Parecía que, por un momento, las lágrimas y preocupaciones habían sido olvidadas. Cuando volvamos al cuarto, tengo una sorpresa para ti, dijo María, contenta con el cambio de ánimo de la niña. De vuelta al hospital, María ayudó a Carmen a acomodarse en la cama y sacó del bolsillo un delicado collar con una cruz muy especial para ella. Con una sonrisa, se lo ofreció a Carmen, explicando que era un amuleto de protección. Los ojos de Carmen brillaron al ver el collar, pero pronto dudó, recordando las palabras de su padrastro. Mi padrastro dijo que no puedo aceptar nada de extraños, dijo Carmen con una expresión cautelosa. Un escalofrío recorrió a María al escuchar eso. Ella lanzó una mirada preocupada a Esteban, que acababa de entrar al cuarto. En ese momento, una enfermera entró para examinar a Carmen, dando a Esteban la oportunidad de llevar a María a un rincón. María, necesitamos mantener una distancia profesional de los pacientes. No podemos involucrarnos emocionalmente y mucho menos llevarlos fuera del hospital, aconsejó Esteban, mezclando seriedad con empatía. Lo siento, doctor Esteban, actué por impulso. Solo quería lo mejor para Carmen. Prometo que no volverá a ocurrir, aseguró María, reconociendo su error. Después de que el doctor Esteban se fue, María se sentó al lado de Carmen y con una sonrisa preguntó: Hola, querida, cuéntame cómo te sientes después de ese delicioso helado, ¿eh? Estoy mucho mejor, doctora María. Gracias por cuidarme. Hace tanto tiempo que no comía helado.
En casa no tenemos dinero para eso, respondió Carmen, su expresión entristeciéndose nuevamente. María notó el cambio de humor de Carmen, especialmente cuando mencionaba a su padrastro. Me he dado cuenta de que te pones nerviosa cuando Javier viene a visitarte. ¿Hay algo que te preocupa, querida? Preguntó María, tratando de entender. Es que, yo, tengo miedo de él, admitió Carmen, desviando la mirada, reacia a abrirse. Puedes confiar en mí, Carmen. Estoy aquí para ayudarte y juntas podemos enfrentar lo que sea que te esté incomodando, ofreció María, su voz llena de apoyo. En ese instante, Javier entró al cuarto, interrumpiendo la conversación con una mirada fría. Doctora, le pido que no moleste a Carmen. Ella necesita descansar y recuperarse para salir pronto del hospital, dijo Javier, visiblemente irritado por la cercanía de María. Señor Javier, solo estoy tratando de entender cómo puedo ayudar. Si hay algo que pueda empeorar su salud, necesito saberlo para poder ayudarla, respondió María, la preocupación evidente. La vida personal de ella no es algo que deba discutirse aquí, ¿cierto? Dijo Javier, firme. Lo siento, señor Javier, pero no puedo ignorar las señales de ansiedad de Carmen. Ella es mi paciente y me preocupo por ella. Y sí, necesitamos discutir su vida personal si eso interfiere en su seguridad y salud, respondió María, decidida. Llevar a Carmen a tomar helado fuera del hospital sin mi permiso, usted está excediendo sus límites, doctora, acusó Javier. Solo quería proporcionar un momento de alegría para Carmen. Reconozco que debería haber pedido su permiso. Pido disculpas por eso, señor Javier, dijo María, intentando aliviar la tensión. Doctora, solo yo soy responsable de Carmen, no usted. Si no fuera por la doctora Elena, ni sabría que Carmen había salido del hospital. Espero que esto no se repita. Que tenga una buena tarde, dijo Javier, irritado, y se dirigió al cuarto de Carmen. Después de que Javier se fue, María entró nuevamente en el cuarto. La niña estaba más calmada, pero la preocupación aún flotaba en el aire. Reflexionando sobre la situación, María prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar la seguridad y el bienestar de Carmen, consciente de que la niña necesitaba más que cuidados médicos, necesitaba a alguien que la protegiera. Intrigada por la incomodidad de Javier al mencionar su vida personal, María decidió buscar los expedientes antiguos de la niña. Quizás no era la primera vez que Carmen ingresaba en ese hospital, y los registros anteriores podrían ofrecer pistas sobre lo que sucedía. Al abrir el expediente del año anterior, María leyó sobre el diagnóstico de Carmen, la lista de medicamentos y la descripción de los procedimientos. Al llegar a la sección sobre los responsables, vio que solo constaba el nombre del padrastro como acompañante. ¿Por qué no hay mención de los padres?, murmuró María, intrigada. En el documento de Carmen, el nombre de la madre estaba presente, pero en ninguna de las visitas al hospital, la niña había estado acompañada por ella. ¿Sería posible que la madre hubiera fallecido? María, llena de dudas, decidió investigar más. Necesitaba entender qué realmente sucedía con Carmen y garantizar que la niña no volviera a una situación que pudiera amenazar su seguridad y bienestar. La determinación de proteger a Carmen solo crecía, reforzada por cada pieza del rompecabezas que ella descubría. Con el caso de Carmen volviéndose cada vez más complejo, la asistente social, acompañada por la psicóloga, inició una investigación más profunda sobre la vida de la niña. La psicóloga pidió a Carmen que hiciera algunos dibujos mientras intentaba conversar con ella. «Carmen, ¿puedes contarme un poco sobre tu madre?», preguntó la psicóloga gentilmente. «Ella se fue, no sé dónde está», respondió Carmen con voz baja. «¿Tu madre se fue de quién, querida?», indagó la psicóloga, esperando que Carmen pudiera abrirse un poco más sobre la situación. Carmen guardó silencio, bajando la cabeza y desviando la mirada, claramente incómoda al responder. Después de un momento de silencio, la psicóloga intentó nuevamente. «¿Y tu padre verdadero, dónde está él?». «Papá está en el cielo», dijo Carmen, sus ojos tristes. La psicóloga hizo una pausa, observando los dibujos de Carmen. En uno de ellos, la niña se dibujaba feliz junto a la doctora María,
en otro, aparecía triste al lado de un hombre que la psicóloga presumió era el padrastro, Javier. ¿Y Javier, tu padrastro, él alguna vez te hizo algo malo? Preguntó la psicóloga, intentando no sonar acusatoria. Carmen solo negó con la cabeza, pero la tristeza en sus ojos y su manera de dudar no convencieron a la psicóloga de que estaba diciendo la verdad. El silencio pesado en el aire indicaba que había más por descubrir. Mientras tanto, la asistente social fue a la dirección registrada en el expediente médico de Carmen. La casa estaba vacía y, al conversar con los vecinos, descubrió que Javier se había mudado hace unos meses. Nadie sabía informar a dónde había ido, haciendo la investigación aún más compleja. Después de un largo día de trabajo, María se alejó del hospital con el corazón pesado, sus preocupaciones sobre Carmen gravitando en su mente. El aire de la noche estaba fresco, pero ella sentía un peso en el pecho que no la dejaba relajarse. Al llegar a casa, fue recibida por el aroma acogedor de la cena que su padre, Ricardo, estaba preparando. Al verla, él sonrió e indicó que se sentara. Sabía que algo la perturbaba y la cocina era el lugar donde siempre discutían asuntos importantes. «Hola, hija. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, con voz calmada pero llena de curiosidad paternal. María, sentándose pesadamente en la silla de la cocina, comenzó a relatar los acontecimientos del día. Habló sobre sus preocupaciones con Carmen, el comportamiento extraño del padrastro, la peculiaridad del expediente que nombraba solo a Javier como responsable, y los descubrimientos de la asistente social. «Hija, ten en cuenta cuánto te estás involucrando con esta niña. Parece que se está volviendo demasiado especial para ti», ponderó Ricardo, su tono suave pero serio. María, reflexionando, se dio cuenta de cuánto Carmen se había convertido en una figura central en sus pensamientos. El cuidado y afecto que sentía por Carmen iban más allá de su obligación profesional. Ricardo continuó preparando la cena, pero sus movimientos eran deliberados, un signo de que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé, hija, que es difícil no involucrarse, especialmente cuando se trata de un niño, pero recuerda cómo fue difícil para tu madre. Ella también quería ayudar a todos los que se cruzaban en su camino, pero tenía que reconocer sus límites», dijo Ricardo, mientras servía la mesa. Mientras cenaban, Ricardo compartió recuerdos de cuando la madre de María luchaba contra el cáncer. Describió cómo, incluso exhausta y enfrentando su propia batalla, ella aún intentaba ayudar a otros pacientes que conocía en las sesiones de quimioterapia. Llegaba a casa tan agotada que podría dormir por días y aún no sería suficiente. Ricardo continuó, su voz suave pero cargada de recuerdos dolorosos. «El deseo de ayudar es una bendición, pero necesita ser equilibrado con la realidad de lo que podemos hacer». Ricardo sonrió a María, ofreciendo una perspectiva más amplia. Mencionó su trabajo voluntario en el asilo, donde muchos ancianos no recibían visitas de familiares y dependían de los pocos momentos de alegría proporcionados por voluntarios y artistas. «Imagina, hija, si yo me involucrara con todos, terminaría trayendo a todos a casa. A veces tenemos que aceptar nuestros límites para poder ayudar de la mejor manera posible», dijo Ricardo, sonriendo levemente pero con un tono serio. María absorbió las palabras de su padre con cariño y atención, reconociendo la sabiduría en su experiencia. Ricardo sugirió que ella ayudara a Carmen de manera que respetara la privacidad de la niña y su familia, especialmente dado el evidente desconcierto del padrastro. «Lo que necesitas saber, lo sabrás en el momento adecuado, hija mía», dijo él, tocando suavemente la mano de María. Ella sintió un consuelo en la presencia tranquila de su padre y concluyeron la conversación con la certeza de que Ricardo estaría allí para apoyar a María en todo lo que necesitara. A la mañana siguiente, María se despertó temprano, el corazón acelerado. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero sus preocupaciones con Carmen no la dejaban descansar. Después de arreglarse rápidamente, volvió al hospital, impulsada por la necesidad de ver a la niña. Al llegar, fue informada por las enfermeras que Carmen había tenido una crisis severa durante la madrugada. La niña se había sentido muy mal y, para empeorar, Javier no atendía las llamadas. El corazón de María se encogió al escuchar eso. Las enfermeras relataron que una mujer de apariencia descuidada,
cabello rubio y ropa desaliñada, había aparecido en la recepción alegando ser la madre de Carmen. Después de una breve visita, ella salió apresuradamente, casi corriendo fuera del hospital. Poco después, Carmen comenzó a tener dificultades para respirar. María corrió al cuarto de Carmen y encontró a la niña acostada, respirando con dificultad. La enfermera a su lado intentaba consolarla, pero María se acercó rápidamente. «Carmen, mi querida, ¿qué pasó?», preguntó, su voz suave pero urgente. «Era mi madre. Dijo que quería llevarme con ella. No quiero irme de aquí, doctora. Por favor, no dejes que me lleve», imploró Carmen, sus ojos grandes llenos de miedo. María intentó calmarla, su corazón rompiéndose al ver el desespero de la niña. Inmediatamente llamó a Javier para relatar lo ocurrido. Al escuchar sobre la visita de la mujer, el padrastro se dirigió de inmediato al hospital. Al llegar, Javier se mostró irritado e insistió en transferir a Carmen a otro hospital. «Por favor, mantenga la calma. No es necesario transferir a Carmen ahora. Ella está mejorando y probablemente recibirá el alta hoy mismo. Tuvo una crisis de ansiedad por el estrés causado por la visita de la mujer, pero podemos resolver esto juntos». «¿Conoce a la mujer rubia que vino a buscar a Carmen? ¿Realmente es su madre?», preguntó María, intentando mantener la compostura. «Eso es lo que menos importa ahora. ¿Cómo pudieron dejar entrar a una extraña al hospital para ver a mi hija sin mi permiso?», se quejaba Javier, demostrando una mezcla de inquietud y nerviosismo. «Entiendo su preocupación, señor Javier, pero no podemos interrumpir la administración de los medicamentos ahora. En cuanto finalicemos el tratamiento esta tarde, podremos darle el alta para que continúe la recuperación en casa. Los exámenes de ella ya están bien, entonces ya podrá recibir el alta», respondió María, intentando mantener la calma. «No sabía que ella recibiría el alta hoy. ¿Puede posponer su alta por un día más? Tengo un asunto urgente que resolver hoy y no podré llevarla conmigo», pidió Javier, con voz tensa. María, sorprendida, dudó, pero queriendo garantizar la seguridad de Carmen, sugirió una solución. «No puedo extender los días de internación, pero si es necesario, puedo llevar a Carmen a mi casa esta noche y quedarme con ella hasta mañana. Así, usted puede resolver sus asuntos y asegurarse de que ella esté segura», ofreció María, esperando aliviar la situación. La verdad era que María podría haber dejado a Carmen internada por un día más, pero prefirió decir que no podía. Quería llevar a Carmen a su casa, ganar más confianza de la niña y descubrir qué realmente estaba ocurriendo con ella. Además, sabía que en su casa Carmen estaría más segura, sin el riesgo de que el padrastro apareciera de repente en el hospital y se la llevara. Javier, sin mucha alternativa, consintió. No obstante, era necesario que él se presentara en el hospital en el momento del alta de Carmen, destacando la importancia de su presencia para la adecuada liberación de la niña. Emocionada con la idea, María contactó a su padre, Ricardo, pidiéndole que preparara el cuarto de visitas para recibir a Carmen. Su padre, siempre comprensivo, garantizó que todo estaría perfecto cuando llegaran. En el hospital, María conversó con su superior, Esteban, y solicitó algunos días de descanso tras dar el alta a Carmen, omitiendo los detalles del favor inusual que estaba haciendo a Javier. Esteban, notando el cansancio de María, aceptó sin dudar. Al atardecer, Javier completó los trámites para el alta de Carmen. Al ver a María, agradeció y salió apresuradamente, prometiendo buscar a Carmen pronto. María, sosteniendo la mano de la niña, sintió una mezcla de alivio y preocupación mientras se preparaban para dejar el hospital. Carmen, con ojos grandes y llenos de esperanza, parecía ansiosa pero también aliviada al saber que pasaría la noche en un ambiente seguro. Mientras conducía hacia casa, María explicó con dulzura. «Vamos a pasar la noche en la casa de mi padre. Te va a gustar, es una persona muy amable y tenemos un cuarto especial solo para ti». Carmen miró a María con una mezcla de gratitud y nerviosismo. La idea de un nuevo lugar parecía traer un poco de consuelo, pero la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación aún flotaba en el aire. Al llegar a casa, Ricardo recibió a las dos con una sonrisa cálida.
El cuarto estaba preparado, decorado con cariño, y cuando Carmen entró, sus ojos brillaron y dio una sonrisa tímida, pareciendo finalmente sentirse segura. Aquí está tu espacio, Carmen. Siéntete como en casa, eres nuestra invitada especial, dijo Ricardo con un toque acogedor. María observaba la escena, sintiendo una oleada de ternura. La seguridad y la calma del hogar parecían envolver a Carmen, y por un momento, María esperaba que las preocupaciones de la niña fueran reemplazadas por un poco de paz. Carmen, ahora con su propia ropa en lugar de la bata del hospital, revelaba su situación a través de las vestimentas desgastadas, lo que conmocionaba a María, determinada a mejorar al menos un poco la situación. María fue a una tienda local para comprar ropa nueva para Carmen, dejándola bajo los cuidados de su padre, Ricardo. Al regresar con las nuevas ropas, María las mostró a Carmen, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al ver las prendas. «Estas son para ti, Carmen», dijo María con cariño. Carmen estaba radiante, tocando la ropa con cuidado y admiración, pero pronto dudó, recordando la prohibición de su padrastro de aceptar regalos de extraños. Percibiendo la duda, María se sentó a su lado y le dijo: «Querida, puedes aceptar esto. Ya no soy una extraña. Tu padrastro estuvo de acuerdo en dejarte bajo mis cuidados esta noche». Con los ojos aún llorosos y una sonrisa tímida, Carmen aceptó la ropa. Después de un momento de silencio, miró a María y murmuró: «Hace muchos años que no tengo ropa nueva». El corazón de María se apretó al escuchar eso. Sostuvo las manos de Carmen y respondió con la voz quebrada: «Ahora tienes, querida, y si necesitas más, sabré que estaré aquí para ti». Aprovechando el momento, María sacó el delicado collar con la cruz que Carmen no había aceptado antes. Sosteniéndolo ante la niña, le dijo: «Este collar fue un regalo de mi madre. Ella me lo dio para protegerme, pero creo que ahora te quedaría mejor a ti. Quiero que lo tengas, Carmen, para que también te proteja». Carmen miró el collar, sus ojos brillando de emoción. Con una sonrisa tímida y agradecida, aceptó el regalo, sintiéndose aún más amada y protegida. Una lágrima solitaria descendió por su rostro mientras abrazaba a María, encontrando un consuelo que hacía mucho no sentía. Esa noche, el padre de María preparó una cena saludable, pensando en el bienestar de Carmen, quien se sorprendió por la cantidad de comida en la mesa. «Doctora, ¿puedo llevar un poco de comida a casa? Siempre tengo hambre por la noche porque no tenemos mucha comida allí», preguntó Carmen con una expresión triste. «Claro que sí, querida. Mañana, antes de que te vayas, te prepararé un contenedor con comida», respondió María con los ojos llorosos, intercambiando una mirada con su padre. «Pero dime, Carmen, ¿qué asunto urgente tuvo que resolver tu padrastro?», preguntó María, intentando comprender la situación. «No puedo hablar sobre mi vida, doctora». «A Javier no le gusta», respondió Carmen, cabizbaja. Intentando cambiar de tema, añadió: «Tengo mucha hambre, ¿puedo comer ya?». «Claro, mi niña, come todo lo que quieras», dijo María con una sonrisa acogedora. La niña comió como si no hubiera mañana, disfrutando de la cocina de Ricardo. Después de la cena, María sugirió que vieran una película juntas. Se acomodaron en el sofá y, relajada y con el estómago lleno, Carmen se quedó dormida antes de que la película terminara. Con cariño, María la cargó en brazos y la llevó al cuarto de invitados, arropándola con cuidado como si fuera su propia hija. Sentía mucha pena por la niña, y su corazón se apretaba al imaginar lo que podría haber pasado. Mientras acomodaba las cobijas, María murmuró: «Mi cuarto está justo allí, querida. Si necesitas algo, puedes venir a llamarme». Mirando con ternura a Carmen, María apagó la luz del cuarto, saliendo con el corazón pesado, pero determinada a proteger a la niña a toda costa. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con mucha hambre. Al ver la mesa llena de opciones, preguntó nuevamente si podría llevar un poco de comida a casa. María, con los ojos llorosos y el corazón apretado, respondió: «Claro que sí, querida. Estoy preparando cosas deliciosas para que lleves». La sala de estar estaba cuidadosamente organizada con juegos educativos y, después de terminar el desayuno,
Las dos comenzaron a jugar juntas. Mientras jugaban, María observaba a Carmen y sentía un apretón en el corazón. Carmen, una niña tan dócil y dulce, no merecía pasar por lo que estaba pasando. Merecía un hogar tranquilo, lleno de amor y abundancia. Carmen disfrutaba de cada instante, transformando la mañana en una mezcla perfecta de diversión y aprendizaje. La casa de María se había convertido en un verdadero refugio para Carmen, un lugar de confort y alegría que ofrecía una pausa de las turbulencias de su vida. De repente, un ruido en la puerta interrumpió la tranquilidad. El padre de María fue a atender y encontró a Javier, que estaba allí para buscar a Carmen. La niña, perdida en los juegos y risas, mostró su renuencia a irse. «Vamos, Carmen», llamó Javier, con voz impaciente. «¿Ya?», preguntó Carmen, sorprendida y desilusionada. «Sí, Carmen, ven ahora», insistió él, sin dejar espacio para la negociación. La alegría de Carmen se desvaneció instantáneamente, dando lugar a una creciente inquietud. Con Javier esperando en la puerta, la niña comenzó a llorar, aferrándose a María como si intentara encontrar seguridad en su presencia protectora. «No dejes que me lleve, doctora María, por favor», murmuró, su voz entrecortada por la emoción. Javier se mantuvo impasible, sus ojos ocultando más de lo que revelaban. «Carmen, no estoy pidiendo, estoy ordenando». «Vamos ahora», exclamó el padrastro, impaciente. María sintió una rabia impotente crecer dentro de sí, pero sabía que no tenía el poder de intervenir directamente. «¿Está todo bien, Javier? ¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, intentando, quizás ingenuamente, penetrar la armadura de frialdad que Javier exhibía. Él, acostumbrado a lidiar con sus propias tormentas personales, ignoró la oferta de María, erigiendo un muro de silencio que ni siquiera la preocupación sincera de ella podría derribar. El padre de María, observando la escena, optó por permanecer al margen, ofreciendo un apoyo silencioso, consciente de que María necesitaba enfrentar esta batalla sola. Aunque renuente y con sospechas crecientes de que Carmen podría estar sufriendo maltratos, María preparó a la niña con cuidado. Tomó la mochila que había arreglado para Carmen, llena de todo lo que podría necesitar, junto con la comida preparada con cariño. Cada artículo simbolizaba el afecto incondicional de María. «Carmen, lo siento, pero tienes que obedecer a tu padrastro. Prometo que todo estará bien. Confía en mí», dijo María a Carmen, intentando traer tranquilidad a la despedida. Carmen asintió, sus lágrimas aún cayendo, y con una última mirada a María, se soltó resignada y siguió a Javier, dejando un silencio pesado y triste en la casa que había sido su refugio temporal. Javier, sosteniendo la mano de Carmen, la guió fuera de la casa que, por un breve momento, había sido un santuario de risas y aprendizaje. María permaneció en la puerta, con el corazón pesado, observándolos alejarse, envuelta en un torbellino de emociones. Se sentía impotente pero determinada a descubrir qué realmente pasaba con Carmen. La expresión de dolor y emoción en el rostro de la niña al partir con su padrastro reforzó las sospechas de María sobre negligencia y maltratos, e intensificó su resolución de ayudar a Carmen a encontrar un ambiente seguro y amoroso. Impulsada por una mezcla de determinación y desesperación, María entró en su propio coche, encendiendo el motor casi automáticamente, y decidió seguirlos. Con Javier y Carmen ahora al frente, visibles solo como sombras a través del vidrio trasero, María sintió un fuerte impulso de actuar. Aceleró y siguió el coche de Javier. La carretera se desplegaba como un laberinto de curvas y rectas, cada una trayendo su propio desafío. Javier maniobraba su coche por calles cada vez más estrechas y deterioradas, obligando a María a reducir la velocidad. Su corazón latía aceleradamente, reflejando la intensidad de la persecución y la incertidumbre sobre lo que encontraría. Después de unos kilómetros, llegaron a un barrio marcado por la pobreza. Las casas eran pequeñas y amontonadas, muchas con fachadas desgastadas y pintadas en colores deslucidos. Las calles estaban llenas de baches y basura esparcida, creando una sensación de abandono. Los muros grafiteados contaban historias de frustración y rebeldía, mientras el aire contaminado traía un olor acre que dificultaba respirar profundamente. El coche finalmente se detuvo.
María observó mientras Javier salía del coche con Carmen. La escena a su alrededor reflejaba la dura realidad de la vida de la niña. Ella siguió sus movimientos con la mirada hasta que entraron en una casa vieja, cuya estructura frágil parecía suspendida en el tiempo, recordando a un rancho abandonado y olvidado por el progreso. Guiada más por el instinto de protección que por las palabras, María se acercó a la casa vieja y encontró una ventana por la que podía espiar el interior. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba captar fragmentos de la conversación entre Javier y Carmen. Se escurrió silenciosamente, tratando de mantenerse cerca de las paredes desgastadas por el tiempo. Con los sentidos aguzados, intentó concentrarse en las voces que venían de dentro de la casa. María sentía la adrenalina pulsar en sus venas, sus manos temblaban ligeramente, y el frío del ambiente parecía intensificar su nerviosismo. Cada palabra que lograba captar aumentaba aún más su preocupación. No le cuentes a nadie que estamos aquí. No quiero que salgas afuera, ¿entendido? La angustia se volvía cada vez más palpable mientras escuchaba estas frases sueltas que solo confirmaban sus temores. Sin embargo, al moverse para acercarse más a la pared y escuchar mejor, accidentalmente pisó unos pedregullos sueltos, produciendo un ruido seco que rompió la tensión silenciosa. El sonido reverberó y María sintió su corazón latir aún más rápido. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock, su cuerpo congelado por el miedo a ser descubierta. Javier se giró abruptamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación al ver a María afuera. «Doctora, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó él, su voz cargada de miedo y desafío. Es que, María intentó explicar, pero su voz falló. «Doctora María, ¿vino a buscarme? ¿Va a llevarme de vuelta a su casa?», gritó Carmen con alegría al verla. La inocencia y la felicidad en el rostro de Carmen eran claras. Javier miraba a María con incredulidad. María se agachó para abrazar a Carmen, proporcionando a la niña un momento de puro cariño antes de levantarse para enfrentar las preguntas no dichas de Javier. «Carmen, querida, vine porque necesitaba asegurarme de que estás bien». «Javier, sé que mi presencia aquí es inesperada», pero Carmen estaba muy reacia a acompañarlo desde el hospital. Mostraba señales de inquietud en relación a usted. «Me preocupa que ella esté sufriendo abusos o maltratos y no puedo permitir eso. Pido disculpas por haberlo seguido, pero realmente necesito entender qué está pasando. De lo contrario, me veré obligada a llamar a la policía para investigar», dijo María con un tono firme y decidido. «¿Abusos? ¿Maltratos? ¿Es eso lo que piensa? Por favor, entre y vea por sí misma. Le contaré todo para que se quite esas ideas ridículas de la cabeza», dijo Javier, finalmente cediendo, su rostro marcado por el peso de la situación. María entró en la casa y la escena que encontró superó sus peores expectativas, dejándola en estado de shock. La casa estaba en condiciones deplorables. La mirada de incredulidad de María recorría el interior degradado. Javier, en una muestra de vulnerabilidad, comenzó a llorar. «Está interpretando todo mal, doctora. Nuestra situación es mucho más compleja de lo que parece», desahogó él entre sollozos. María intentó tranquilizar a Javier, aunque estaba profundamente afectada por la dura realidad que él y Carmen enfrentaban. Para una niña con la condición delicada de salud de Carmen, ese ambiente era extremadamente peligroso. La humedad y el polvo contribuían al crecimiento de moho y hongos, amenazas silenciosas para el pulmón en recuperación de Carmen. La suciedad acumulada en el suelo indicaba que la limpieza había sido descuidada por mucho tiempo. 2 camas viejas ocupaban un rincón de la casa, con sus estructuras de madera desgastadas sosteniendo colchones finos y rasgados, testigos de noches mal dormidas e incómodas. La cocina estaba pobremente equipada, con solo algunos utensilios básicos esparcidos en estantes oxidados. La sala tenía un sofá rasgado, del cual escapaba la espuma por varias grietas, y las paredes descascaradas revelaban capas de pintura antigua. Javier sacó una silla vieja, rechinante e inestable, haciendo señas a la doctora María para que se sentara. Carmen fue dejada por su madre, Andrea. No sé cómo, pero Andrea encontró mi dirección y vino a buscarme. Ahí fue cuando descubrí que Carmen estaba en el hospital.
Ella está obsesionada con recuperar a la niña, piensa que esto puede salvarla de la cárcel. Abandonó a su propia hija y ahora quiere llevársela de vuelta solo para intentar escapar de la prisión, explicó Javier, sus ojos brillando de tristeza. La doctora María, conmovida por la vulnerabilidad de Javier, olvidó la rudeza con la que él la había tratado antes. Extendió la mano en un gesto de apoyo, animándolo a continuar. Sintiéndose un poco más cómodo, prosiguió. El miedo de Carmen a salir del hospital era por eso. Estaba aterrorizada con la posibilidad de ser encontrada y llevada por su madre. Asociaba mi presencia con la llegada inminente de Andrea, lo que la dejaba extremadamente ansiosa. Sentía que mientras ella estuviera en el hospital, no podría protegerla de su madre como debería. Por eso estaba desesperado por sacarla de allí. Pero Carmen quería quedarse con usted porque se sentía segura y bien cuidada. También le gustaba la comida y los postres del hospital, además de los cuidados que recibía. Yo lucho por ofrecerle lo mismo, pero mi condición financiera no ayuda, concluyó Javier, mostrando su fragilidad. La verdad era que Javier siempre había sabido que Andrea, la madre de Carmen, nunca había sido una persona fácil de tratar. La relación entre Andrea y el padre biológico de Carmen tenía todo para salir mal desde el principio. Se conocieron en una clínica de rehabilitación, tratando de superar sus adicciones a las drogas y al alcohol. Unidos por un objetivo común, esa búsqueda de sobriedad los acompañó hasta el nacimiento inesperado de Carmen. Sin embargo, en lugar de unir a la pareja, el nacimiento de la niña desencadenó una serie de conflictos. Lo que debería haber sido un momento de fortalecimiento del vínculo, provocó peleas y desacuerdos, llevando a la pareja de vuelta a las adicciones con aún más intensidad. La salud ya debilitada del padre resultó en una sobredosis fatal pocos meses después del nacimiento de Carmen. Después de la trágica muerte de su esposo, Andrea cayó en un abismo de depresión y recaídas. Sin el soporte financiero que tenía antes, su madre, una señora de edad y de pocos recursos, temiendo perder a su hija y a su nieta, las acogió en su casa, ofreciendo lo poco que tenía. Durante este periodo turbulento, Andrea conoció a Javier, un hombre marcado por la soledad y las desilusiones amorosas. Vio en Andrea no solo a una mujer necesitada de apoyo, sino también una oportunidad para sanar sus propias heridas, ilusionándose al creer que podría ser el pilar que ella necesitaba. Se casaron rápidamente y Javier adoptó a Carmen como su propia hija, alimentando el sueño de formar la familia que tanto deseaba. Sin embargo, Andrea resistía a cualquier intento de estabilidad. Había prometido a Javier antes de casarse que dejaría el vicio definitivamente. No obstante, no solo falló en cumplir su promesa, sino que se hundió aún más. Además del vicio, comenzó a involucrarse en actividades ilegales, buscando una salida a la rutina sofocante y las responsabilidades de cuidar de Carmen, quien frecuentemente necesitaba cuidados médicos. Lo que empezó como pequeños delitos pronto evolucionó a crímenes más graves, arrastrando a Andrea a las profundidades del mundo criminal. Cuando Andrea abandonó a la familia, dejándolos en la pobreza como resultado de sus malas decisiones, Javier se encontró en la difícil posición de criar a Carmen solo, ya que la abuela de Carmen, frágil por la edad, había fallecido meses antes de ser abandonados. Carmen, aún muy joven para entender la magnitud de la situación, sentía la ausencia de su madre, pero veía en Javier un refugio seguro a pesar de las adversidades. Andrea había robado todo el dinero de Javier y causado un tumulto frente a la tienda donde él trabajaba, exigiendo más dinero y esparciendo mentiras sobre su carácter. En esa época, Andrea ya estaba siendo buscada por la policía, pero de alguna manera logró mantenerse oculta hasta hoy. En un día inesperado, mientras Javier y Carmen estaban acomodados en su nueva residencia, Andrea apareció de repente, decidida a llevarse a la niña. Afirmaba que cuidar de Carmen, su hija enferma, podría garantizarle una pena más leve. Andrea justificaba diciendo que si las autoridades veían que ella tenía una hija enferma a su cargo, podrían reducir su condena. Javier, al darse cuenta de que Andrea quería llevarse a Carmen solo por motivos egoístas, la expulsó sin dudar. «Déjanos en paz, no vas a llevarte a Carmen de aquí», declaraba con firmeza. Mientras tanto, Carmen lloraba escondida en el cuarto, aterrorizada por la tensión que se formaba ante sus ojos. Andrea,
frustrada, comenzó a amenazar a Javier, insinuando que cosas terribles podrían suceder si él no cedía. Pero Javier, a pesar de sus inseguridades y la constante lucha contra la pobreza, se mantuvo firme, decidido a proteger a Carmen de las influencias destructivas de Andrea, incluso sin tener la custodia oficial de la niña. Esta determinación llevó a Javier y a Carmen a mudarse con frecuencia, buscando estabilidad, lo que no siempre era posible. Muchas veces, Javier priorizaba el poco dinero que tenía para los cuidados médicos de Carmen en lugar de pagar el alquiler, lo que eventualmente los llevó a vivir en una casa abandonada. La lucha de Javier iba más allá de la pobreza material, era también contra el pasado de Andrea, que seguía amenazando la seguridad y el bienestar de Carmen, a quien había prometido proteger a toda costa. Después de revelar toda esta historia que lo atormentaba, Javier concluyó su relato con un tono de desahogo, dirigiéndose a la doctora María. Explicó que esta paranoia había tomado control de él, llevándolo a vivir en constante desconfianza y superprotección en relación a Carmen. Confesó que tenía miedo todo el tiempo de que algo malo sucediera y él no estuviera allí para ayudar. Reconoció que esta ansiedad explicaba su rudeza a veces, su irritación y su reticencia a abrirse. Temía que al revelar demasiado, pudiera convertirse en un objetivo de investigaciones y que eso resultara en que le quitaran a Carmen. María, profundamente conmovida por la historia de Javier y Carmen, no pudo evitar las lágrimas que brotaron en sus ojos. Tomando una decisión que excedía los límites de lo común, le hizo una propuesta. Tengo una casa que dejo para alquiler de temporada, pero ustedes pueden quedarse allí el tiempo que sea necesario, ofreció, con una sinceridad que perforó el ambiente pesado. Allí estarán seguros, lejos del peligro, hasta que podamos resolver esta situación. Javier, cuya vida había sido forjada por el sufrimiento y la desconfianza, aunque genuinamente bondadosa, se sentía incómodo al exponer su propia vulnerabilidad. Aceptar significaba admitir sus limitaciones y su incapacidad para enfrentar solo todos los desafíos, pero la salud de Carmen era su prioridad innegociable. Le agradezco mucho, doctora, pero el poco dinero que gano no alcanza para pagar el alquiler, pues los medicamentos de Carmen son caros, explicó Javier, con palabras pesadas de gratitud y reticencia. María, comprendiendo su hesitación, añadió con firmeza. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario, no necesitan pagar absolutamente nada, ni siquiera la cuenta de agua y luz. Pero tengo una condición, quiero poder visitar a Carmen siempre que quiera. Javier, sintiendo el peso de sus barreras emocionales romperse, encontró un atisbo de esperanza. Murmuró palabras de agradecimiento mientras las lágrimas deslizaban por su rostro. María, con la voz cargada de fuerza y consuelo, le aseguró que estaban juntos en esta situación y que él y Carmen no estaban solos. Este gesto simple y profundo rompió las últimas resistencias de Javier. La casa de veraneo de María, antes solo un lugar para viajeros, estaba a punto de convertirse en un refugio para corazones heridos y almas exhaustas, un faro de luz en la oscuridad que Javier y Carmen habían enfrentado solos por tanto tiempo. El mayor impacto vino con la prisión de Andrea, la madre de Carmen, cuyas acciones ilícitas finalmente encontraron la justicia. La revelación de sus crímenes, una lista sombría que incluía robos, actividades ilegales y una audaz fuga de la ley, sorprendió a todos pero trajo un enorme alivio para Javier. No era alegría por la desgracia ajena, sino una renovada esperanza para el futuro de Carmen, ahora libre de la sombra perjudicial de su madre. En ese periodo, la relación entre Javier y María floreció de una convivencia cautelosa a una amistad sólida y profunda. Unidos inicialmente por el bienestar de Carmen, descubrieron afinidades y un respeto mutuo que se fortalecía cada día. María, con su compasión y empatía, y Javier, con su creciente gratitud y deseo de comenzar de nuevo, encontraron en el otro un apoyo inesperado. Ricardo, por su parte, desempeñó un papel crucial en la reintegración de Javier a la sociedad. Utilizó sus conexiones para ayudar a Javier a conseguir un empleo de seguridad en un centro comercial local, un paso significativo en la reconstrucción de su vida. El gerente del centro comercial, que se convirtió en amigo y mentor, vio más allá del pasado complicado de Javier, reconociendo su dedicación y deseo de cambio. Para Carmen, el cambio fue quizás el más dulce.
Volver a la escuela y retomar las rutinas de la infancia trajeron la normalidad tan deseada a su vida. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse solo una niña, libre de las complicaciones adultas que la atormentaban. El paso decisivo en la lucha por la estabilidad de Carmen llegó cuando Javier inició el proceso legal para obtener su custodia permanente. Ricardo, consciente de la importancia de una buena red de apoyo, presentó a Javier a un abogado amigo especializado en casos de familia. El abogado, motivado por la búsqueda de justicia y la historia de Javier, se sumergió de lleno en el caso. Sus investigaciones revelaron aún más la profundidad de los crímenes de Andrea y, lo más importante, su abandono de Carmen. Armado con pruebas irrefutables, llevó el caso al tribunal, argumentando con fervor que Javier era, sin duda, la mejor oportunidad para un futuro seguro y amoroso para Carmen. Cuando el juez concedió la custodia a Javier, fue más que una victoria legal, fue el reconocimiento de un hogar reconstruido, de un futuro rescatado de las cenizas del pasado. Con el apoyo de María y Ricardo, Javier estaba ahora preparado para ofrecer a Carmen el amor y la estabilidad que siempre había merecido. Ni sé cómo expresar mi gratitud a ustedes, doctora María y señor Ricardo. Gracias a ustedes, he renovado mi fe en las personas, reveló Javier, profundamente emocionado. Esto significa todo para mí. Han sido verdaderos ángeles en nuestras vidas, concluyó, con lágrimas en los ojos. Con el tiempo, la dedicación de Javier dio frutos. Establecido financieramente, logró alquilar una casa propia, un lugar acogedor y bien cuidado que se convirtió en un verdadero hogar. Cada rincón de la casa reflejaba el amor y la dedicación que tenía por Carmen. El futuro parecía más prometedor que nunca. La luz del amanecer filtrada por las ventanas traía consigo la promesa de días mejores, simbolizando la transformación y la esperanza que ahora permeaban sus vidas.